Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy continuaremos con el eje temático que venimos desarrollando y como les había comentado en el capítulo anterior, la clase anterior, sobre instituciones totales, esta unidad es más o menos una unidad muy conexa o muy interconexa entre los temas y bueno, uno va dependiendo del otro y así por el estilo, los conocimientos, los preceptos teóricos. Voy a hacerlo público esta clase con, bueno, la idea de tratar de exponer y tratar de difundir un poco lo que es la primera parte al menos, que es la que hablaremos hoy, que tiene que ver sobre la teoría de la subcultura y la presentación de algunos elementos conceptuales básicos sobre lo que tiene que ver la tesis de la subcultura y la subcultura delictiva como tal. Apostando un poco, bueno, a difundir esta información que esta es importante y, bueno, tratando de atraer un poco la atención a lo que seguiría, lo que seguiría este tema, que tiene que ver con la subcultura carcelaria como tal, porque en lo particular suelo subdividir estos temas, este tema en especial, en tres grandes ejes. El primero es, bueno, la parte teórica sobre lo que es la subcultura delictiva. Luego entramos a la subcultura carcelaria, donde se trabaja los temas de la subcultura organizacional dentro de la prisión como institución, la subcultura del personal y en especial del vigilante, y por último, el tercer eje que tiene que ver con la subcultura del interno o del prisionero, que es en general la subcultura sobre la que más se ha escrito, sobre la que más investigación hay, sobre la que hay bastante material empírico, entre otros. Pero esto no significa que los otros dos tipos de subcultura existan, sino que también hay bastante argumento y empirismo que mostrar al respecto. De hecho, casi por defecto, cuando hablamos de su cultura carcelaria, pensamos en presos, planes, en normas, etcétera, que corresponde a los reclusos, pero no. La subcultura carcelaria en general es una especie, perdón, es un género, pues valga la redundancia, y la subcultura del interno es una especie que integra a la subcultura carcelaria junto con las otras dos que comenté. Así que, bueno, iniciemos hoy con la introducción a este tema, trabajando lo que es el tema de la teoría subcultural como tal. Bueno, que empezamos definiendo un poco una idea de un concepto clásico de Kaufman sobre lo que tiene que ver la idea de cultura. En general, podemos decir que una cultura es un sistema, por llamarlo un sistema histórico, de lo que tiene que ver donde se acumulan los valores, las percepciones, las construcciones e ideaciones que el individuo tiene sobre el medio ambiente y sobre los demás individuos. Esas percepciones, nociones, construcciones que el individuo genera sobre el ambiente, pues obviamente devienen de la interacción de este con el ambiente, con el espacio geográfico y con los otros individuos, construyendo así ideas, repito, valores, nociones, percepciones que tienden a predeterminar su conducta y a definir aquellos valores que son aceptables o no dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y, repito, en la interacción de estos con el medio ambiente. Esta definición de valores, de juicios, de conductas, de normas, entre otros, apunta mucho o ha apuntado históricamente a lo que tiene que ver a la satisfacción de necesidades del grupo como tal, pues obviamente el grupo tiende a generar lo que es o a determinar su conducta, perdón, con base a lo que es la satisfacción de las necesidades y obviamente el sorteo de los obstáculos que el espacio y el medio ambiente le generan. Así pues que cultura conlleva todas esas nociones que a lo largo de la historia hemos construido y que los individuos han pasado de generación en generación y que nos han permitido tener una interpretación del medio ambiente, una interpretación del espacio y asimismo una definición de los patrones culturales con los que nosotros como individuos tendemos a relacionarnos y a interactuar en sociedad. La cultura entonces, como ya comentaba, tiene que ver con percepciones, valores, modos de actuar, constituye la construcción social o una construcción individual que obviamente en suma implica la construcción social de lo que entendemos del medio ambiente y de cómo interactuamos como seres humanos, regula la conducta y obviamente define los comportamientos aceptables, ejecutables, y de allí deriva lo que es, o de ella deriva lo que es la norma como tal, normas a veces consuetudinarias, o inicialmente, si consideramos el desarrollo histórico del hombre en sociedad, normas consuetudinarias y normas que posteriormente se cristalizan en leyes como tal, en un sistema jurídico.
Tengamos muy en cuenta que nuestro sistema jurídico responde a nuestros patrones culturales, a nuestros patrones morales y de allí se alimenta. Cuando la cultura ha ido cambiando, los patrones normativos formales han ido cambiando también. Entonces, cultura es toda esa suma en general de valores, maneras de comportarse que apuntan o que definen la vía en la cual el hombre adquiere o tiene una satisfacción de necesidades y principalmente para también regular lo que es la conducta del hombre y del ser humano en sociedad como tal. Entonces, tengamos en cuenta que la cultura como estructura o como marco normativo o regulatorio de las normas y regulatorio de la conducta social del ser humano, le proporciona a este lo que tiene que ver una vía general y una forma en la que este tiende a identificarse con el medio en el que está y obviamente con los demás. Hablamos entonces que la cultura permite que el individuo sienta un patrón de identificación y esto es lo que da base a la identificación de las naciones, a la identificación de los grupos, a la identificación de los países y así por el estilo. Entonces, no para menos, también hay que decir y hay que sostener que teóricamente hablando existe una forma de cultura en general, una forma de cultura que en este gráfico general que he colocado acá podemos ver como una cultura AB, pero dentro de la misma también se generan culturas particulares como una cultura A y una cultura B que existen y que vienen construidas como una respuesta de los individuos, tanto de manera particular como de manera social o de manera macroestructural, a lo que es las percepciones de este sobre el medio ambiente y cómo este construye sus percepciones al medio ambiente. Tengamos en cuenta que los espacios geográficos tan amplios tienen diferentes espacios igualmente o espacios particulares en los que los individuos interactúan y así generan sus propios patrones de identificación o sus propios patrones culturales que a pesar de que pueden ser diferentes entre sí, tienen el punto común de pertenecer a una cultura general. El ejemplo clásico que se utiliza esto es las diferencias culturales que en muchas naciones o dentro de muchas naciones se presentan. Veamos el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hay una cultura en general, una cultura de norteamericana, una cultura como ellos mismos lo llaman, una cultura americana, que le proporciona al estadounidense un patrón de identificación sobre dicha cultura, lo que es sentirse americano, entre comillas, ¿no? Obviamente y bajo su concepción. Es sentirse americano, sentirse norteamericano, pero igualmente según las regiones de este país hay también identificaciones o patrones culturales propios para que responden a la interacción del individuo con el medio, de tal forma que hay culturas en el sur, culturas en el norte, en el centro, el sureste, este y oeste, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso venezolano, aludiendo a nuestro país. Tenemos como venezolanos, perdón, la identificación de una cultura en general. Y esa identificación de cultura en general nos lleva a identificarnos como venezolanos, pero al mismo tiempo, cada región dentro del país, a pesar que somos del mismo país, tiene una respuesta cultural particular que deriva de la relación que se ha construido entre individuo y medio ambiente. Así pues, las expresiones culturales, por ejemplo, de los orientales son diferentes a las de los andinos, las de estos son diferentes igualmente a las de las personas del llano, los centrales y así por el estilo. Y son manifestaciones que, insisto, a pesar de ser diferentes y a pesar de generar una identidad particular de cada una, no excluyen la identificación de la cultura con la cultura general, perdón. Podríamos decir entonces que hay culturas generales, culturas particulares o en todo caso subculturas, por llamarlo de alguna manera. Como también existen culturas que en particular, aún siendo parte de un mismo sistema o de un mismo espacio, tienden a no generar esa identificación cultural y por lo tanto se crean entre ellas más diferencias, a pesar, insisto, de estar en el mismo espacio que aspectos comunes. Canadá es un ejemplo de identidad cultural en este sentido, donde coexisten, por ejemplo, dos culturas marcadas o diferenciadas de manera marcada, como la francesa y la inglesa. Y el ejemplo contrario que se puede utilizar en este caso, o el ejemplo opuesto, tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver, perdón, con los albanos y serbios,
bueno, que con sus diferencias culturales se generó la guerra de Kosovo, obviamente con muchos aspectos políticos y económicos de fondo allí, pero fue una base, o la guerra tuvo una base principalmente cultural, por decirlo de alguna manera y en sentido tradicional. Lo mismo ocurre en España también, donde hay marcadas diferencias entre grupos culturales, entre diferentes grupos culturales, pero en este caso, a pesar de que de las intenciones separatistas de algunos, independientes, etcétera, marcan o tienen una identidad particular, una identidad que es la española más allá de la propia, aunque, insisto, como consecuencia de esta identidad particular, separada de la identidad general, culturalmente hablando, hay intenciones independentistas. Entonces, esas formas particulares de cultura las podemos llamar subcultura o podríamos denominarla así. Muy a pesar que parece que la idea de la subcultura se ha generalizado o por lo común suele asociarse de manera peyorativa. De hecho, en muchas conferencias a las que he asistido como orador, cada vez que hablo de subcultura se me consulta si es intencional el uso peyorativo de este término y pensándolo bien, pareciera, bueno, no ser intencional o no sé por qué normalmente tiende a asociarse esto, la idea de subcultura como algo bajo, algo subterráneo, algo marginal, etcétera, cuando en realidad refiere a una especie dentro de algo general. Y de esa manera, operacionalmente, es como, por lo menos en lo personal, lo he manejado y cómo les pido a partir de ahora que traten de tratar esto y que tengan muy en cuenta que al hablar de subcultura no necesariamente se habla de valores negativos, valores delictivos o grupos marginales, grupos diferentes, etcétera, sino que se habla de particularidades que están o que forman parte de grupos generales. Por ejemplo, los andinos podríamos considerarnos una subcultura dentro de la cultura venezolana, igualmente los orientales, los llaneros, etcétera. Somos una cultura particular, pero no nos llaman subcultura porque, repito, porque el término deviene asociado por el prefijo sub con aspectos negativos, no para menos. Cuando se habla de países subdesarrollados, se hace o se alude a países pobres y así por el estilo, ¿no? Ahí parece ser una connotación inherentemente negativa en esta palabra, pero empleémoslas en este caso como una idea operacional que debemos utilizar. Y operacionalmente, entonces, subcultura refiere, utilizando el prefijo, algo que tiene que ver con algo particular y separado, es decir, algo que es parte de una especie más general o algo que es parte de algo general y que constituye una especie. Utilizamos acá el concepto de Wolfgang y Ferracuti. Acá contradigo a veces las opiniones de forma que muchos apólogos o amantes del sistema APA actual tienden a presentar. Una cita de 1971, pero que para mí es uno de los mejores conceptos que hay sobre subcultura, a pesar de que hay conceptos nuevos. Me prefiero ir al concepto inicial, al concepto original. Hay muchos que toman el concepto de Wolfgang y Ferracuti, lo expanden, lo amplían, lo modifican, no sé, hacen variaciones, pero, repito, me gusta el original. Eh, en el episodio que sigue, y esto, bueno, es comentario para tanto mis estudiantes como para público en general que pueda estar viendo, voy a hablar sobre el porqué de esta manía y esta alergia o antipatía que muchos estudiantes han desarrollado, perdón, sobre metodología de la investigación. Y una de las razones tiene que ver con la prioridad que se le está dando a los aspectos de forma. Y aquí, por ejemplo, una de estos amantes ortodoxos del APA me diría que tendría que buscar conceptos nuevos. Y acá siempre recuerdo a Borges. Borges cuando daba clase de literatura inglesa, a Borges en una entrevista le preguntó sobre qué libro recomendaba él sobre Shakespeare y Borges le decía, pero ninguno, ve directo a Shakespeare y lea Shakespeare. Entonces el estudiante le decía, ajá, pero ¿cómo yo puedo armarme una idea y un concepto de Shakespeare si no he leído lo que otros analistas piensan de Shakespeare? Entonces Borges le decía, pero tú estás aprendiendo, estás estudiando Shakespeare y así que arma tu propio juicio sobre Shakespeare leyendo directamente Shakespeare. Además, te apuesto que cuando Shakespeare escribió, jamás pensaría que iban a haber críticos sobre él, ni siquiera pensaría que tantos siglos después alguien iba a estar interpretando, leyendo su libro. Así que nada como ir a la fuente primaria y aparte de allí con la lectura. Y bueno, apuesto un poco a eso, ¿no? Y perdonen acá por el paréntesis. Entonces, Wolfgang y Ferracuti, repito,
Para mí voy al concepto inicial, uno de los mejores conceptos sobre subcultura que he leído, y sostienen que implica que existen juicios de valor o todo un sistema social de valores que siendo parte de otro sistema más amplio y central ha cristalizado aparte. Fine y Kliman también apuntan que puede ser considerado como un conjunto de percepciones, comportamientos y hábitos utilizados por grupos de individuos particulares y difundidos a través de redes grupales. Tenemos así entonces que el concepto en general puede constituirse o puede estructurarse en tres grandes partes. El concepto de subcultura en general, estamos hablando todavía, ¿no? No hemos aludido a subcultura delictiva. Entonces, la primera noción tiene que ver con normas de conducta, lo que tiene que ver con valores compartidos entre los miembros de la subcultura, que estos aprenden, adoptan y exhiben, y además difieren, como sostienen Wolfgang y Ferracuti, en calidad y cantidad de los que tienen la cultura dominante. Es decir, pueden ser menos sólidos, pueden ser menos fortalecidos y menos extendidos. La forma en que estas normas de conducta son exhibidas para estos autores representan una muestra empírica de que el individuo está manifestando su pertenencia e identidad al grupo. Por lo tanto, si un individuo se comporta según las normas del grupo subcultural, está manifestando su identificación con este grupo. La existencia de grupos sociales es un segundo elemento que se puede establecer teóricamente hablando del concepto de subcultura, es decir, los valores se comparten entre los individuos y estos al compartirlos forman grupos. Significa que necesariamente la formación de una subcultura requiere la existencia de un grupo diferente al dominante en el que se exteriorizarán, los valores propios de este y no en todos los casos diferentes a los del grupo dominante. Acá en este punto hay dos puntos interesantes que puedo ver, y el primero es que no estoy completamente de acuerdo con la idea que expresan los autores que necesariamente para hablar de subcultura debe hablarse de grupos sociales, porque no necesariamente es así. Un individuo puede manifestar una conducta en términos de norma, en términos de valor, que sea un valor subcultural, pero no necesariamente puede pertenecer a un grupo subcultural. Por ejemplo, los hippies fueron considerados una subcultura, la cultura yuppie, etc. Fueron considerados o pueden considerarse como una subcultura, pero el hecho de que un individuo asumiera los valores hippie no necesariamente significaba que pertenecía a un grupo hippie, sino que por el contrario manifestaba que se identificaba con los valores subculturales, aunque no necesariamente participara en grupos como tal. Por lo tanto, para mí hay una distinción necesaria, que quiere decir que pueden haber valores subculturales y grupos subculturales. El hecho de actuar según valores subculturales no necesariamente significa que el individuo pertenece a grupos subculturales, pero sí y demuestra que el individuo se identifica con tales valores subculturales y además de eso, de la identidad que pueda tener sobre esos valores subculturales, que el individuo los comparte, se identifica y que obviamente tiene tal manifestación. Por supuesto que el pertenecer a grupos implica otro conjunto de patrones que tiene que ver con el tercer concepto o el tercer parte del concepto, que son los roles, papeles o actuaciones, en especial los roles y las, digamos, estructuras sociales, jerárquicas, estratos que se puedan plantear dentro de los grupos como tal. De tal forma que los grupos, ya propiamente hablando, que son la forma expresiva, por llamarlo, más consolidada de una subcultura, demuestran también que pueden construirse en roles, papeles y estructuras jerárquicas socialmente hablando, como veremos en el caso de los reclusos en particular y de, bueno, otros grupos como tal. Acá les comento en líneas generales los aportes o, bueno, los principales teóricos que han trabajado el tema de la subcultura delictiva, en este caso, perdón, me faltó aquí el delictivo, que tiene que ver con lo que es principalmente grupos de jóvenes agrupados en pandilla. Son para mí, insisto, los principales autores que conforman o que aportan el grueso al componente teórico que conocemos como subcultura delictiva como parte de la teoría criminológica que hasta ahora hemos trabajado.
Tracher fue el pionero, por decirlo de alguna manera, y sus trabajos, perdón, versaron sobre lo que tiene que ver con la formación de pandillas y de grupos organizados de estratos bajos. Si bien no habló directamente sobre el concepto de subcultura, sí estableció la idea que las agrupaciones de jóvenes delincuentes tendían a organizarse según ciertos valores, parámetros, estructuras sociales, etcétera. Cohen, que es el trabajo más famoso, el de las pandillas, trabaja o investigó, perdón, sobre lo que tenía que ver con las oportunidades, las oportunidades legítimamente bloqueadas. Según Cohen, los diferentes estratos sociales tenían oportunidades para acceder, o tenían oportunidades diferenciadas para acceder a los medios y obtener los fines sociales que se establecían. Sin embargo, los estratos bajos tenían estas oportunidades muchas veces legítimamente bloqueadas. ¿Por qué? Porque el acceso era limitado o más limitado, o tenían menos oportunidades que los jóvenes de otros estratos, de los estratos más favorecidos. Por lo tanto, estas oportunidades legítimamente bloqueadas, como la educación, a un mejor empleo, un mejor salario, entre otros, para obtener satisfacciones sociales, conllevaba que los individuos se asociaran en grupos, y la creación de estos grupos llevaba a lo que era una formación de una pandilla, o en todo caso también a lo que es la creación de valores de conducta, de pautas y normas para comportarse y actuar, desbloqueando esas oportunidades legítimas a través de medios legítimos para obtener la satisfacción de las necesidades. Cohen, que es uno de los trabajos más importantes, insisto, en este punto, o en el tema de la subcultura delictiva, se le critican tres aspectos generales. El primero tiene que ver con que solo consideró la subcultura para lo que es los grupos de jóvenes, perdón, para los grupos de hombres. El segundo aspecto tiene que ver con que se concentró solo en términos de jóvenes de estratos sociales bajos, y omitió que también, a pesar de que existieran oportunidades legítimamente bloqueadas perdón, a que existieran en los estratos más favorecidos las oportunidades, muchas más oportunidades que en los estratos bajos, estos también tendían a organizarse en grupos delictivos y operar con acciones delictivas diferentes a los de los estratos bajos, que apuntaban a otros fines. Pero aún así, a pesar de esta diferencia y fines diferenciados también, estos individuos se organizaban con valores subculturales, o tenían pandillas con estructuras sociales y valores y pautas normativas, de la misma manera que los tenían los de los estratos bajos. También se le critica a Cohen que no estableció una diferenciación clara de lo que eran oportunidades legítimamente bloqueadas y además estratos sociales como tal. Clower y Olin trabajaron sobre la división de la subcultura en subcultura criminal, conflictiva y retraída, más o menos en el mismo esquema de Cohen, en el que tenía que ver sobre una manifestación diferenciada de la subcultura según diferentes estratos sociales particulares, sosteniendo, por ejemplo, que la subcultura criminal solía aparecer en un estrato en particular, y la subcultura retraída en un estrato menos favorecido que el primero, y que implicaba en todo caso lo que es una expresión extrema de una conducta irracionalmente delictiva, por ejemplo. Maxa toma lo que es las ideas de Cohen y Clower y Oli para trabajar un poco lo que tiene que ver con valores subterráneos, y ellos parten de la hipótesis, contrariando las hipótesis previas, que los valores subculturales no suprimían ni suplían a los valores culturales en general, porque cuando los individuos participaban en actividades delictivas según orientados por patrones subculturales, sentían remordimiento o ocultaban su conducta, por lo tanto sabían que lo que estaba haciendo era mal, a pesar de que culturalmente para él, o subculturalmente hablando, su conducta estuviera o fuera aceptada. De allí entonces vienen las técnicas de neutralización que establece Sykes, y bueno, con uno de sus coautores de siempre, como era, perdón, que establece Maxa con uno de sus coautores como Sykes. Wolfgang y Ferracuti hablan sobre subcultura de la violencia. Esta es una de las hipótesis que me agrada bastante.
y sostienen que los grupos subculturales tienden a construir patrones que definen de manera diferenciada la tolerancia hacia ciertas conductas, en este caso lo que es la violencia. Y sostienen que hay grupos que aceptan en mayor medida lo que es la conducta violenta que otros grupos y por lo tanto tienden a generar conductas más lesivas que los otros. Tuve la oportunidad en 2009 de testar esta hipótesis o tomar esta hipótesis y testarla en dos prisiones en Venezuela, donde cada prisión tenía niveles diferenciados de violencia medida o expresada en números de muertos y heridos, encontrando que efectivamente la prisión donde existía mayor nivel de violencia, sus patrones subculturales tenían una mayor tolerancia a ser violento de manera interactiva entre los reclusos y por lo tanto la violencia representaba una norma subcultural para obtener sobrevivencia, respeto y una reconstrucción del yo. Y por eso pues optaban a mayor violencia que en la prisión donde los niveles eran mucho más bajos. ¿Qué podemos decir entonces para resumir la idea de la subcultura y de la subcultura delictiva? Podemos decir en primer lugar que bueno, son valores grupales, como comentábamos, diferentes o alternativos a los valores generales tradicionales, representan una codificación constitucionaria de esos valores, percepciones y formas de actuar. Suelen aparecerme en mayor medida aquellos grupos que interactúan en un medio cerrado frente a terceros, pero con rutinas y procedimientos formalizados, como las instituciones totales, si unimos con el tema anterior. Los valores subculturales suelen presentarse como modos de proceder alternativos a los procedimientos y rutinas formales de esas instituciones totales, o de la cultura en general, podríamos decir. La nueva visión que se plantea con respecto es que la subcultura representa códigos y valores de identificación con un ideal o premisa que no siempre ni necesariamente está vinculada a la existencia o representación de un grupo como tal, que era lo que les comentaba. Tenemos que empezar a distinguir o pensar que hay valores subculturales que si bien son y forman parte de identificación de un grupo como tal, esos valores no necesariamente cuando se expresan por un individuo significa que el individuo pertenezca a ese grupo, pero sí que tiene un margen de expresión e identificación, lo cual además demuestra lo que es la preponderancia e importancia e impacto además social que el grupo tiene sobre el comportamiento social en general. Acá podríamos colocar un ejemplo y es el siguiente: cuando observamos que una persona como un representante de instituciones públicas, por ejemplo, un gobernador, etcétera, habla con términos o léxicos y expresa valores a través de su léxico, de sus palabras, que pertenecen a la cultura delictiva y para hablarlo más simple, a la cultura del malandro, para hacerlo más venezolano todavía. Cuando un gobernador te dice no se coman la luz, no me van a chigüirear, no me van a, tú no me vas a montar la mano, eh, y pare de contar palabras de ese tipo, ¿no? Cuando tú ves que dos estudiantes universitarios, uno a otro se dice, mira, tú vas a ser mi peluche y cosas por el estilo, estos estudiantes, ese gobernador, están expresando frases, valores, frases que representan juicios de valor y códigos normativos que pertenecen a la cultura delictiva, en especial a la subcultura del recluso, del interno. Esa expresión de cultura delictiva que ha calado mucho y es muy común observar también en lo que es cantantes, en lo que es cualquier tipo de persona que tiene un argot malandro, en el caso por lo menos venezolano, por llamarlo de una forma, que tiene una forma de expresión típica de este argot, no significa que el individuo pertenezca a un grupo delictivo como tal. Por lo menos un gobernador puede pertenecer a un grupo delictivo, pero no necesariamente un grupo delictivo de lo que estamos hablando, y es tema para otro tema, pero en tema para otro momento, perdón. Pero en este caso estamos aludiendo a que ese uso de palabras por parte de cualquier persona, que suele ser muy común, por ejemplo, en las grandes ciudades, llámese Caracas, grandes capitales, podemos observar a un individuo de estrato social alto que nunca ha interactuado con un grupo delictivo, hablando como te habla una persona que pertenezca a un grupo delictivo, hablando como y utilizando los mismos léxicos, la misma jerga, entre otros, que utiliza un delincuente. Y lo mismo vemos en grupos de cantantes, en estos grupos reggaetoneros de, no sé cómo se llaman, esto que llaman música de urbana, etcétera. Bueno, esa cosa
que lo podemos observar de que emplean una gesticulación, una manera de vestir, un léxico y una expresión de valores y juicios y apreciaciones que son similares a la de los grupos delictivos. Pero ellos pertenecen a los grupos delictivos, no pertenecen a grupos delictivos y a pesar de que no pertenecen, están demostrando con su comportamiento que se identifican con tales valores. Punto que es muy importante y como comentaba, nos demuestra el impacto social que tiene esos grupos delictivos o en todo caso ese tipo de subcultura de los grupos como tal en la subcultura en general, porque pasa a ser una forma de comportamiento más atractiva que, digamos, un comportamiento ordinario, un comportamiento que no sea ese. Y el argot y los valores además pasan a ser representativos porque hay una negación, llamémoslo, de los valores de la cultura general. Pero esto es un tema que más adelante podremos profundizar cuando hablemos de lo que es cultura de la violencia y la forma como lo anormal y lo delictivo se volvió cotidiano y no delictivo, y cotidiano prosocial y además aceptado a pesar de que son valores delictivos. Entonces, con este ejemplo que comento, hay una muestra que los valores o puede haber un marco de identificación con los valores delictivos sin pertenecer a grupos delictivos. Lo mismo ocurre con otros grupos subculturales, como el caso de los policías. La policía tiene códigos subculturales diferentes a lo de la cultura organizacional y una persona que no necesariamente pertenezca a la policía, pero que ha visto los valores, los comparte, se identifica con esto, perdón, puede comportarse con base a esos valores y asumirlos y actuar como tal o determinar su conducta con base a estos valores. Y eso sin necesariamente pertenecer al grupo, pero lo está demostrando. Alguien puede decir acá, ajá, ya va, pero un policía que se jubila y después que se jubila sigue comportándose como se comportaba cuando era policía, reportando sus valores, sus culturales, etcétera. Sí, pero y eso refiere, porque ya no pertenece al grupo de cultura y eso refiere a lo que es una especie de institucionalización o asimilación a la forma de conducta como tal. Así que tengamos muy en cuenta valores subculturales por una parte y grupos subculturales por otra. Hay grupos subculturales que plantean su forma de comportarse y que lo expresan de tal manera e impactan de tal forma en la sociedad que sus expresiones, sus normas, su forma de comportarse es asumida y le proporciona un marco de identificación a otros individuos que no pertenecen a ese grupo, pero que se comportan con base a tales valores, principalmente el léxico, quizás la gesticulación y hasta la manera de vestir, como he comentado sobre los grupos delictivos. Los valores subculturales son formas de desviación de los valores centrales, pero la desviación no implica que tales valores subculturales sean valores opuestos a la cultura general. Bueno, ya más adelante voy a tocar esto. También cuando hablamos de subcultura, no solo pensamos en términos peyorativos, sino también que al hablar en general de subcultura, pensamos automáticamente en algo negativo o en valores y pautas de conductas que son negativas cuando no necesariamente es así. ¿Por qué es útil conocer eso? Bueno, todo este tema de la subcultura y por eso dejo libre este tema, es muy importante porque tenemos que tener en cuenta lo que es la construcción de los patrones teóricos y la apreciación de lo que es la subcultura, porque como comenté hace un momento, a través de visualizaciones o de expresiones subculturales de la asunción por parte de la sociedad en general, vemos el impacto que ciertos grupos subculturales tienen sobre la vida en común y lo cual significa de cierta manera la expansión de valores contraculturales y subculturales como tal de la cultura general. Lo que comentaba hace un momento sobre el uso del léxico del malandro o del delincuente, el uso de la gesticulación, de la manera de actuar, de la manera de comportarse, así por el estilo, es una forma bastante particular en la que podemos ver cómo la expansión de lo que es la subcultura delictiva sobre la cultura, llamémosla prosocial en general, conlleva a demostrar la debilidad institucional y de los lazos sociales en una sociedad como tal. Cosa que, insisto, podemos profundizar más adelante en otros temas, que pienso en uno de los episodios más adelante hablar sobre mi teoría de la cultura de la violencia, como ya comenté. Ahora, cuando
tocando el tema de los valores que son diferentes y no necesariamente contrarios a la cultura general, deviene la idea de la contracultura, que según Milton Ginger, que fue el pionero en este tema de la contracultura, representan juicios de valor, percepciones y maneras de actuar que sin necesariamente ser exclusivos a un grupo se manifiestan contrarios a los valores culturales dominantes. Por ejemplo, el delito es un valor o una forma de contracultura. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que culturalmente está establecido. ¿Por qué? Porque culturalmente tenemos por lo menos la premisa que si usted quiere un carro, usted quiere un automóvil, usted tiene que trabajar para comprárselo, o tener dinero, salario, ahorrar y comprarlo. Por lo tanto, si usted se lo roba o lo hurta, esa conducta es contracultural porque está rompiendo todo el esquema cultural que hay para obtener una satisfacción de necesidades. Cuando yo estudié en pregrado y posgrado estos temas, la premisa era, o la premisa que nos comentaban era que la contracultura son ejes centrales o valores centrales y las subculturas son valores marginales. No es así. Para mí están equivocados y les daré mis argumentos. ¿Por qué? Porque uy, aquí se me corrió esto, perdón. Como comentábamos hace un momento, la subcultura implica lo que es una forma de comportamiento cultural que es diferente y alternativo a lo que es la cultura en general. Esto significa entonces que un delito, por ejemplo, es una forma es una forma cultural, es una forma subcultural de comportarse. ¿Por qué? Porque es diferente a lo de la cultura en general, a lo que la cultura general establece, para satisfacer las necesidades. Pero es una manifestación subcultural que es negativa, mientras que, por ejemplo, una conducta como la de los Boy Scouts, que refiere una forma de comportarse y agruparse diferente a como la cultura lo establece, no la contradice, sino que la expande o la mejore o la mejora y es positiva. Perdón, hay que tener muy en cuenta que los valores subculturales, para mí, y son mis argumentos, los puedes encontrar en el libro de Privación de Libertad, los valores subculturales pueden devenir en formas positivas, expresiones positivas, como en expresiones negativas. Y en la expresión negativa es donde está la contracultura. Por lo tanto, yo me opongo a lo que mis maestros me comentaban, a lo que leí en muchos textos, a pesar de que Milton Ginger lo establece más o menos en el sentido que yo lo interpreto, y es que la contracultura es una especie de la subcultura. Por lo tanto, la subcultura es central y la contracultura es algo marginal, no al contrario. Entonces, que me explico mejor, significa que una conducta subcultural negativa es contracultura, mientras una conducta subcultural positiva es una subcultura. Vuelvo acá al caso, los hippies son una forma de manifestación de subcultural que es positiva. ¿Por qué? Porque no contravienen las normas, no contravienen lo que culturalmente está establecido. Que los tipos no se bañen, por ejemplo, y disculpen el ejemplo tan burdo y tan genérico, que los tipos no se bañen no significa que están contraviniendo algún aspecto normativo, moral, ético, entre otras cosas. Pero que los tipos por no bañarse asesinen a otra persona, ya estamos hablando que hay aspectos negativos extremos para poder interpretar esto. Así que para mí, insisto, la premisa es que toda contracultura puede considerarse subcultural o un valor subcultural, pero no toda conducta o valor subcultural es contracultural, porque tengamos muy en cuenta que socialmente existen muchos grupos subculturales, como por ejemplo los Boy Scouts, grupos religiosos, grupos militares, grupos de maestros, grupos de internados, grupos delictivos, etcétera. Pero no todos ejecutan conductas contraculturales, porque los grupos religiosos no ejecutan conductas contraculturales, salvo que se vuelvan una secta asesina, etcétera. Igualmente los grupos de los policías, los taxistas incluso tienen códigos subculturales para comportarse. Los motorizados tienen códigos subculturales muy interesantes para poder comportarse y así por el estilo. Entonces, en general, tengamos muy en cuenta esto de que los valores contraculturales son una especie de los valores subculturales.
Y bueno, hasta acá compartimos este eje temático. Hay puntos muy interesantes acá que dejo abiertos. Repito, esto ténganlo muy en cuenta como una estructura teórica introductoria al momento de pensar y de abordar lo que viene a continuación, que son los tres tipos de subcultura que vamos a ver. Un punto interesante que acá se me olvidaba comentar en subcultura de la violencia, que me viene ahora a la mente, es lo interesante, y esto lo dejo abierto como un paréntesis, lo interesante que sería ver esta hipótesis de Wolfen y Ferracuti en casos como la organización delictiva que tenemos actualmente en Venezuela y que por ejemplo, se evidencia muy bien en el libro de Rona Riz, que es sobre el Tren de Aragua. Entendemos entonces que los grupos subculturales no es que han reportado una mayor tolerancia a la violencia, no, sino que pareciera que tienen una mejor organización con respecto a la ejecución de la violencia, porque siguen siendo igualmente deletales como siempre lo han sido, solo que lo han administrado y organizado muy bien. Son letales con precisión, por decirlo de alguna manera. Y a mis estudiantes les recomiendo, por favor, leer ese libro, el del Tren de Aragua, de Rona Rizquez, porque hay información empírica muy importante allí sobre la organización de los internos y del sistema de vida que vamos a ver más adelante. Así que tengan muy en cuenta la lectura de ese libro para poder trabajar estos temas en la medida que avancemos, porque tengan por seguro que les voy a preguntar. Y bueno, el público en general, quienes me observan y los mismos estudiantes, sería muy interesante también entender un poco cómo estas subculturas delictivas venezolanas han pasado no a tolerar la violencia, sino a administrarla y dentro de ese margen de administración generar lo que son acuerdos de convivencia con parte del Estado donde se negocia el hecho de que se otorgan espacios a cambio de administrar efectivamente la violencia y utilizar esa misma violencia, eh, digamos, al mismo tiempo, valga la redundancia, como una forma de control político y de control territorial particular para poder conseguir fines políticos que bueno, implican obviamente el mantenimiento del estatus quo. Entonces, chicos, cualquier consulta por el grupo, los comentarios que hagan, bienvenidos, estamos atentos y nos vemos el día de la clase que les comenté que vamos a seguir de manera presencial para profundizar estos temas. Muchísimas gracias por la atención y bueno, seguimos por acá activos y completamente a la hora.